no ha parado de despotricar y de repente ha echado por la borda todo el juego. La situación en Rusia es tan grave que hasta Putin lo admite. Las crudas cifras que hemos visto hasta ahora indican que Rusia no podrá recuperarse hasta dentro de 100 años. Y en estos momentos está ocurriendo algo significativo en el país. Incluso si el conflicto en Ucrania llegara a su fin, no bastaría para salvar a Rusia del abismo financiero al que su líder ha llevado al país. La economía rusa se encuentra en un estado de colapso total. Los niveles de gestión que se están mostrando son lamentables. Y lo más triste es que ninguna de estas cosas será suficiente para salvar a Rusia. Hace un momento Vladimir Putin ha revelado la información que el Kremlin ha estado intentando ocultar durante muchos años. Además lo hizo de la manera más típica de Putin, que se pueda imaginar, que consistió en señalar primero un problema y luego comportarse como si no tuviera nada que ver con él. Es lamentable que el crecimiento de la economía haya estado cayendo durante los últimos 2 meses consecutivos, tal y como indican las estadísticas. Según Interfax, Putin anunció durante una conferencia sobre cuestiones económicas que el PIB global sufrió una contracción del 1,8% entre enero y febrero. Además, el presidente de Rusia declaró que la producción manufacturera e industrial en general, así como el sector de la construcción, que reviste una importancia sistémica, registraron pérdidas. Por último, pero no por ello menos importante, Vladimir Putin ha admitido que la guerra que desató está afectando a su nación. Es cierto que solo tuvo en cuenta los 2 primeros meses del año 2026. Tras 2 años de crecimiento que superó el 4%, y que en el caso de 2024 se acercó al 5%, Putin se mostró inusualmente callado sobre el hecho de que el Producto Interior Bruto de Rusia, también conocido como PIB, solo creciera un 1% en 2025. Esto ocurrió tras 2 años de crecimiento superior al 4%. El hecho de que Putin esté haciendo confesiones por omisión no cambia el hecho de que los pequeños pasos son no obstante pasos. Al fin y al cabo, la contracción del PIB es el resultado de la economía de guerra que Putin construyó. Y en unos minutos vamos a describir todos los efectos que esta decisión concreta de Putin está teniendo en Rusia. En primer lugar, las estadísticas más importantes. El descenso del 1,8% que Putin destaca para los meses de enero y febrero indica que el Producto Interior Bruto de Rusia fue un 1,8% inferior al registrado durante los mismos meses de 2025. Teniendo en cuenta lo que acabamos de compartir con ustedes sobre el escaso crecimiento del PIB durante ese año, se darán cuenta de que esto es significativamente más perjudicial para Rusia de lo que puede parecer a primera vista. El Producto Interior Bruto, PIB de Rusia, está experimentando ahora una tendencia a la baja, y no se espera que esta tendencia mejore en un futuro próximo. El Banco Central de Rusia ha pronosticado que el Producto Interior Bruto del país crecerá un 1,6% durante el primer trimestre, según Ukraine Today. Oye, eso es un paso en la dirección correcta, ¿no? Se espera que se produzca una disminución interanual del 1,5% durante el primer trimestre de 2026, según la Academia de Ciencias de Rusia, lo que sugiere que puede que no sea así. Alguien está intentando manipular las cifras. Para poner esto en perspectiva, ¿por qué demonios tendría el Banco Central de Rusia un interés particular en intentar apaciguar a Putin afirmando que el crecimiento está en camino? Dejaremos que reflexionen sobre esa pregunta. En referencia a las declaraciones de Putin, ¿ha ideado una estrategia integral para revertir el precipitado descenso del Producto Interior Bruto de Rusia? Obviamente no es así. El presidente de Rusia ni siquiera aceptó la posibilidad de que la situación actual de la economía en Rusia pueda deberse al hecho de que él iniciara una invasión de Ucrania que lleva más de 4 años en marcha y que aún continúa. Espero que hoy se me presenten informes exhaustivos sobre el estado actual de la economía y las razones por las que la tendencia de los indicadores macroeconómicos se sitúa ahora por debajo de las expectativas.
Además, Putin declaró durante la reunión que los resultados estaban por debajo no solo de las expectativas de especialistas y analistas, sino también de las previsiones presentadas por el gobierno ruso y las realizadas por el Banco Central de Rusia. Lo único que se puede hacer es especular sobre lo que probablemente revelen estos informes. Se necesitaría un economista ruso extremadamente valiente, o quizá una persona ingeniosa que no pueda resistir el impulso de comentar: «Tú eres el problema, Putin, eres tú», para hacer tal declaración. Putin ha decidido que ahora es el momento de aparentar que hay aspectos positivos en la economía rusa, a pesar de que puede estar actuando de manera conveniente, como si no tuviera nada que ver con la situación en Rusia. La cuestión cobró gran relevancia durante la reunión, cuando Putin afirmó que el calendario era una de las razones por las que la economía rusa se contrajo de manera tan significativa durante los primeros meses de 2025. Esta fue una de las razones que los especialistas del entorno de Putin han señalado al analizar la situación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que en enero de este año hubo 2 días laborables menos que el año anterior, y que en febrero hubo un día laborable menos. Aunque Putin no está del todo equivocado. Para provocar una caída del 1,8% en el PIB basta con perder 3 días laborables. Teniendo esto en cuenta, surge la pregunta: ¿por qué están creciendo otros países? El Producto Interior Bruto Real del Reino Unido, aumentó un 0,1% en enero y un 0,5% en febrero, a pesar de que la economía del país no se encuentra precisamente en su mejor momento. Las cifras no son especialmente impresionantes, pero si tenemos en cuenta que Japón, los Estados Unidos de América y el G7 en su conjunto están registrando un crecimiento de entre el 0,1% y el 0,3%. Esto concuerda con lo que estamos viendo en otras partes del mundo. La economía rusa, por su parte, se contrajo un 1,8%. ¿Está Putin intentando alegar que otros países pudieron aprovechar los 3 días laborables adicionales que Rusia no pudo aprovechar? El calendario es una justificación débil y desde luego no basta para explicar las cifras que están saliendo de Rusia en este momento. Culpar al calendario es una excusa débil. Putin también destacó la baja tasa de desempleo de Rusia como otro aspecto positivo de la economía del país. En este momento, la tasa de desempleo es del 2,1%. Debido a esto, entre otras cosas, queda claro que nuestro mercado laboral es adaptable y está en constante evolución. Durante su intervención, Putin afirmó que actualmente están surgiendo formas de empleo basadas en plataformas. A pesar de que una tasa de desempleo del 2,1% es sin duda excepcional, al menos en apariencia, hay algunos problemas con los datos de Putin que demuestran que ni siquiera esa cifra tan baja es realmente el punto fuerte que Putin afirma que es. Para empezar, no estamos seguros del grado de precisión que tiene esa cifra. En una publicación del 10 de enero, Eurasia Review informó sobre las afirmaciones realizadas por un economista llamado Valentin Katazanov. Katazanov afirmó que la cifra del 2,1% o del 2,2% como era en enero, ni siquiera se acerca a medir el alcance total de la tasa de desempleo en Rusia. Las personas que aún no se han inscrito ante las autoridades como desempleadas no se incluyen en el porcentaje calculado. Además, no tiene en cuenta a las personas que deberían estar trabajando, pero que no tienen empleos a tiempo completo, ya que se les están reduciendo las jornadas o sus empleadores las están dejando en espera, porque no hay suficiente trabajo para ellas. Según Katazanov, si se tienen en cuenta estos factores, se prevé que la tasa de desempleo en Rusia se duplique. Como resultado, la imagen optimista que Putin intenta proyectar en este ámbito concreto no es lo que parece. ¿En qué otros aspectos ha cambiado el líder de Rusia? Supongamos, sin embargo, que aceptamos la estimación de Putin sobre la tasa de desempleo tal cual, que es del 2,1%. A pesar de que es precisa, se trata de otro ejemplo más de cómo Putin se delata a sí mismo. Lo que Vladimir Putin intenta presentar como un avance positivo para la economía de Rusia es en realidad un indicio de que el país está atravesando una crisis laboral. Es importante tener en cuenta que Rusia es un país que, según afirma Ucrania, ha sufrido más de 1,3 millones de bajas desde que Putin inició su invasión.
Se trata de un número significativo de personas, en su mayoría hombres, que simplemente han desaparecido de la población activa de Rusia. Además, el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos señala que Rusia entró en el conflicto de Putin con graves problemas demográficos y laborales. La opción más optimista para que Rusia resuelva estas dificultades es acoger a 550,000 migrantes cada año, solo para evitar que su población siga disminuyendo. Esto sin tener en cuenta a los fallecidos por la guerra. Si se considera este escenario, es el más optimista. En 2024 ya empezaba a hacerse evidente que había un problema de falta de mano de obra disponible. Según el Consejo, ese fue el año en el que la web de empleo rusa Superjob estimó que el 73% de las empresas del país operaban con niveles de personal insuficientes. Avanzando en el tiempo hasta el 16 de abril, el Moscow Times informa de que Elvira Nabiulina, gobernadora del Banco Central de Rusia, ha advertido de que las empresas rusas se ven obligadas a subir los salarios para competir por el personal en un mercado laboral que sencillamente no ofrece suficientes oportunidades. Los consumidores están sufriendo subidas de precios como consecuencia de estos salarios al alza, que están incrementando los costes de producción de estas empresas. En este momento, el riesgo más significativo para la estabilidad de los precios en Rusia lo plantea la escasez de mano de obra del país. Ahora bien, es posible que la afirmación de Putin de que la tasa de desempleo del 2,1% no sea tan precisa como él la presenta. Parece que lo que realmente significa es que Putin no ha sido capaz de encontrar una solución a un problema que lleva muchos años plagado por la falta de mano de obra disponible. De hecho, ha agravado aún más la situación al involucrarse en un conflicto que habrá supuesto la pérdida de millones de trabajadores potenciales para Rusia cuando éste termine. Ahora que hemos aclarado esto, hablemos de los aspectos positivos de la economía rusa. A pesar de la propaganda de Putin, no parece que ninguno de estos aspectos sea muy optimista. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse serias. El problema subyacente al que se enfrenta Rusia es que varios de sus sectores económicos se encuentran actualmente en caída libre, y no hay mucho que Putin pueda hacer para evitarlo. Sin embargo, antes de entrar en eso, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que están viendo el Military Show. Deberían suscribirse al canal si este vídeo les está aportando información valiosa. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis. Hay importantes problemas económicos que se están produciendo en Rusia. Probablemente ya lo hayas oído antes, seguramente en este mismo canal. Sin embargo, lo que estamos presenciando ahora mismo son las consecuencias en cadena de 4 años de malas decisiones tomadas por Putin, que están provocando que Rusia caiga en un agujero financiero del que nunca podrá salir. Para empezar, hablemos de la actividad empresarial. Según Ukraine Today, que se hace eco de la información del Moscow Times, el seguimiento empresarial realizado por el Banco Central de Rusia ha revelado que la expansión de la actividad comercial en Rusia está en declive. El indicador del clima empresarial de Rusia, OBC, descendió de un valor de 0,2 en enero a un valor de menos 0,1 en febrero. Según el BCI, cualquier cifra superior a 0 indica que la economía se está expandiendo, mientras que cualquier cifra inferior a 0 indica que la economía se está contrayendo. Como mínimo, podríamos describirla como estancada y a partir de ahí las cosas solo van a empeorar. El Banco Central informó de una caída significativa de los ingresos de las empresas en la mayoría de los sectores de Rusia durante el primer trimestre de 2026, y este descenso se ha ido agravando con cada mes que pasa. Este descenso quedó documentado para el primer trimestre de 2026. En este artículo de New Voice of Ukraine, se pueden encontrar cifras adicionales que arrojan luz sobre la magnitud de los problemas relacionados con la industria en Rusia. En enero, el sector de la construcción, que tradicionalmente ha sido un componente fundamental de la economía nacional de Rusia, experimentó una caída interanual de la producción del 16%. El mes de febrero registró una disminución adicional del 14%, lo que muy probablemente sea el resultado de una disminución de la inversión en capital fijo, que se produjo durante el cuarto trimestre de 2025, que fue de solo el 5,3%.
La producción manufacturera en Rusia registró un descenso interanual del 2,9% durante los 2 primeros meses del año 2026. El volumen de mercancías transportadas por transporte comercial en Rusia sufrió una caída vertiginosa en febrero, alcanzando un mínimo histórico de 430.300 millones de toneladas kilómetro. Esta cifra es la más baja desde el año 2020, cuando la epidemia de COVID-19 estaba en su punto álgido. El sector del comercio minorista en Rusia también está experimentando un estancamiento y el crecimiento salarial está empezando a ralentizarse. En comparación con la tasa global del 13,5% para el año 2025, en febrero de 2025, se situó en el 8%. Como resultado de todo esto, podríamos deducir que la economía rusa está atravesando dificultades. Ya se enfrentan a una importante escasez de mano de obra disponible. Y ahora están perdiendo dinero a manos llenas, lo que significa que ni siquiera pueden ofrecer los salarios más altos que podían proporcionar en el pasado. Cada vez es más evidente que se están llevando a cabo esfuerzos desesperados para hacer frente a todo esto. Varias empresas en Rusia están pasando a la semana laboral de 3 días, según un informe publicado por United 24 Media el 30 de marzo. Un ejemplo de ello es la fábrica de excavadoras mineras conocida como Iskartex, que ya ha recortado las horas de trabajo del 38% de su plantilla. El sitio web de noticias informa de que solo en la ciudad de Leningrado, 8 empresas se han visto obligadas a cesar por completo la producción, mientras que otras 16 han reducido sus horarios respectivamente. Este es el tipo de problemas a los que también se enfrenta la industria automovilística rusa. Avtovaz y Kamaz, los 2 mayores fabricantes de automóviles de Rusia, se han visto obligados a cesar la producción y a reducir el número de horas que sus empleados deben trabajar para mantener sus puestos de trabajo. En respuesta al descenso de las ventas de automóviles rusos, Kamaz ha implantado una semana laboral de 4 días, una medida similar a la que la empresa tomó en el verano de 2025. Durante el mes de noviembre, el fabricante ruso de tanques Uralvagonzavod anunció despidos masivos, lo que supuso una reducción del 50% en el número de empleados de determinadas unidades. Este no es el tipo de medidas que adoptan las empresas que gozan de buena salud. Son las medidas que las empresas comienzan a tomar cuando son incapaces de recibir los pedidos que necesitan para mantener su estabilidad financiera, a medida que se acercan cada vez más al inevitable colapso. Además, a una escala más amplia, estas preocupaciones comerciales están afectando al presupuesto del gobierno federal ruso. Todas las empresas rusas no relacionadas con el petróleo y el gas han sido sometidas a tipos impositivos exorbitantes. Se ha aplicado un aumento al impuesto sobre el valor añadido, así como al impuesto especial y a otros impuestos. A pesar de todos estos avances positivos, Rusia solo pudo obtener aproximadamente un 7% más de ingresos de sus empresas no vinculadas a la energía durante el primer trimestre de 2026. Además, esto ocurrió al mismo tiempo que el gasto del presupuesto federal ruso aumentó un 17%. ¿Cuál es el resultado final? Un déficit presupuestario de 4,58 billones de rublos, lo que equivale a 60.000 millones de dólares, en un momento en que Rusia se ve obligada a gastar cientos de miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania. Hace un momento hemos hablado brevemente del petróleo y el gas. La economía rusa está indisolublemente ligada al sector energético. Según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, los impuestos sobre los ingresos generados por las empresas petroleras y gasísticas rusas suelen representar entre el 30 y el 50% de los ingresos totales recaudados por el gobierno federal. Además, el sector energético en su conjunto representa el 20% del Producto Interior Bruto de Rusia. La conclusión que se puede extraer de estos porcentajes es que un sector energético robusto suele indicar condiciones económicas favorables dentro de Rusia. Se encuentra, sin embargo, la industria energética en una situación delicada. Existe un problema al respecto. Además, la propia Rusia ha informado de que se trata de otro problema más que ha surgido.
El Ministerio de Finanzas ruso anunció en un comunicado de prensa con fecha del 8 de abril que los ingresos del presupuesto federal para el primer trimestre de 2026 fueron un 8,2% inferiores a los registrados durante el mismo periodo de 2025. A pesar de que el aumento de los ingresos procedentes del petróleo y el gas fue un 45,4% menor que en 2025, el incremento del 7,1% obtenido de los impuestos a empresas no relacionadas con la energía no fue ni de lejos suficiente para compensar la pérdida de ingresos del petróleo y el gas. Se citó la bajada de los precios del petróleo como causa de este déficit, y Rusia también ha suspendido las transacciones de oro y divisas hasta el 1 de julio, como consecuencia de la pérdida de ingresos del sector energético. Ni siquiera los resultados de la operación Furia Épica están proporcionando a Rusia el nivel de ayuda que necesita. Inmediatamente tras el inicio de la operación de Estados Unidos contra Irán, las autoridades iraníes bloquearon el estrecho de Hormuz. Desde entonces, Estados Unidos ha establecido un bloqueo de los puertos iraníes y actualmente trabaja para restablecer el paso comercial a través de esta crucial vía marítima. La dificultad que haya surgido como consecuencia de esto está relacionada con el hecho de que alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo se transportan a través del estrecho de Hormuz anualmente. Se han producido sacudidas en los precios en todo el mundo como consecuencia directa de los bloqueos que impiden el flujo de petróleo y gas. Durante la mayor parte de la operación Furia Épica, el precio del barril de petróleo ha rondado los $100 y Rusia ha sabido sacar partido de ello. Dado que sale menos petróleo de la región del Golfo Rusia, ha podido obtener más ingresos por cada barril que transporta la flota sombra, incluso vendiendo con descuento. Esto se debe a que sale menos petróleo de la región. Todo esto se debe a la situación en Oriente Medio, según una noticia publicada por Reuters el 9 de abril. El informe indicaba que el impuesto principal sobre el petróleo de Rusia generará $9,000 millones en ingresos en abril. Esto es motivo de optimismo para Rusia, pero no será sostenible por mucho tiempo. El precio del petróleo caerá y Rusia volverá directamente a una situación en la que las sanciones y los ataques ucranianos contra sus instalaciones petroleras provoquen una disminución de los ingresos por petróleo y gas. Si Estados Unidos e Irán logran alcanzar algún tipo de acuerdo que conduzca a la reapertura de Hormuz, el precio del petróleo bajará. A medida que todas estas cuestiones económicas sigan acumulándose, lo mejor que Rusia puede esperar es un impulso temporal provocado por circunstancias que escapan a su control directo. Rusia volverá a encontrarse inmediatamente en una zona problemática tan pronto como se resuelvan esas situaciones. El CMASF, un grupo de expertos ruso, ha observado que la actual crisis del petróleo es en esencia una tirita colocada sobre un agujero enorme. A pesar de haber aumentado su previsión del precio de exportación del petróleo de los Urales a $81,6 por barril, ha afirmado que esto solo aceleraría el crecimiento económico de Rusia para el año 2026 en un 0,5% y que el crecimiento no superaría el 1,3% en total. Teniendo en cuenta que todo apunta ahora a que 2026 será el año en que Rusia entrará en recesión, este es un escenario que se considera positivo para Rusia. Putin está pidiendo que se encuentren soluciones, teniendo en cuenta que el propio Putin es quien se encuentra en el centro de todo esto. La situación no es muy buena. A pesar de que los tipos de interés en Rusia siguen siendo bastante altos, el Banco Central del país ha declarado que no tiene intención de reducirlos de forma sustancial en un futuro próximo. A lo largo de 2025 se produjo una disminución del 2,3% en la cantidad de dinero invertido en empresas rusas, y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia prevé que esta tendencia continúe en 2026. Además, los únicos tipos de inversiones que se están realizando en las empresas rusas son las que llevan a cabo las propias empresas rusas. Dicho esto, ¿qué crees que ocurre cuando esas empresas no obtienen beneficios? La economía rusa está atravesando dificultades aún mayores como consecuencia de la disminución de la inversión, lo que implica que no está creciendo.
Para Rusia no hay ningún contrapeso a la vista ni ninguna aceleración que dé lugar a una recuperación económica. Todo lo que Putin ha hecho es acumular un montón de problemas, lo que ha llevado a Rusia a caer en un ciclo descendente de muerte. La única forma de que Rusia tenga alguna posibilidad de salir de ese ciclo descendente es que Putin haga lo único que nunca hará: poner fin al conflicto en Ucrania. A pesar de ello, es bastante improbable que Rusia se salve en este momento. Vasily Burov, director de la consultora Astanto Lab, y Andrei Yakovlev, investigador asociado del Davis Center de la Universidad de Harvard, escriben un artículo de opinión para el Moscow Times, en el que señalan que los problemas económicos de Rusia comenzaron mucho antes de que Putin iniciara su invasión. A pesar de que Putin ha pasado años concentrando el poder y la riqueza de Rusia entre las élites regionales, los leales al Kremlin, y las grandes empresas, ambos afirman que Rusia ya había optado por priorizar la adquisición de armas de fuego, en lugar de alimentos, mucho antes del año 2022. Esto indica que no quedaba mucho por lo que luchar para la gente común, incluso antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, y que hay aún menos ahora que el conflicto ha comenzado. Durante mucho tiempo, Rusia ha fallado sistemáticamente a la hora de invertir adecuadamente en servicios sociales e infraestructuras. Se está librando una batalla dentro de la propia Rusia como resultado de la centralización de la riqueza del país, lo que está provocando pobreza en lugares fuera de Moscú. Según Burov y Yakovlev, se trata de una decisión deliberada en este momento, ya que proporciona a Putin una fuente de reclutas para su ejército. Por otro lado, lo cierto es que las desigualdades que han salido a la luz desde que Putin invadió Ucrania llevan años presentes y creciendo. No desaparecerán simplemente porque el conflicto haya terminado. Todo el sistema de Putin se basa en esto. La riqueza debe concentrarse en la cima y el resto de Rusia debe quedar a su suerte. Desde hace mucho tiempo, cualquier confianza que los empresarios pudieran haber tenido en el gobierno ruso ha sido completamente erradicada. En todo caso, el fin del conflicto en Ucrania solo serviría para afianzar aún más el statu quo que Putin está estableciendo. No es la persona indicada para buscar soluciones a las dificultades económicas que él mismo ha generado, ya que es un individuo tiránico y sin escrúpulos que solo se preocupa por enriquecerse mientras su país arde. A medida que la situación económica en Rusia sigue deteriorándose, ya no hay esperanza para el país. Es simplemente una caída en picado. Independientemente de si se resuelve o no el conflicto en Ucrania, todos los problemas que hemos sacado a la luz seguirán existiendo. Además, mientras Putin y sus asociados sigan amasando riqueza, no tendrán ningún motivo para mejorar la situación del resto del país. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta definitiva que Putin ha pedido a los economistas del país? Que den, aunque nunca se lo dirán en realidad. Están deshaciéndose del propio Putin. En caso de que esto no ocurra, significará que Rusia ni siquiera podrá mostrar signos de recuperación hasta que Putin fallezca. Existe una gran inquietud en el Kremlin con respecto a todo esto y también hay mucha preocupación por el alcance del fracaso de Rusia en el frente de Ucrania. La estrategia de Ucrania está poniendo de manifiesto las vulnerabilidades del ejército ruso, lo que está llevando a algunas personas dentro del Kremlin a dar la voz de alarma. Esta tendencia se produce mientras Putin continúa retirándose cada vez más hacia el aislamiento mental. Puedes obtener más información al respecto viendo nuestro video. Además, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a The Military Show para estar al día de nuestra cobertura de la guerra de Putin y los efectos que está teniendo en Rusia. Y como siempre te agradezco que nos veas.